a desalambrar. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana del Mendoza. Para ensanchar los caminos de la liberación de nuestra América. Todos los miércoles de 21 a 23 horas. Por la Mosquitera FM, Radio Comunitaria, 88.1. Distinguidos representantes, se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. Juan Gelman, en su poemario Gotán, 1962, escribió: dirán exactamente de Fidel, gran conductor, el que incendió la historia, etc. Pero el pueblo lo llama el caballo, y es cierto. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Siempre hemos sentido como, no tanto los amigos, pero sí los enemigos, como que nos han subestimado, es decir, como que han pensado que todo lo que hemos hecho se puede ir así tan fácil y no es así. Y lo creo convencidamente porque no es un asunto de que Fidel siempre dijo, nosotros en la revolución hemos desarrollado un trabajo colectivo, y los enemigos siempre creyeron que era pura verborrea de Fidel eso que estaba diciendo, pero era la realidad. Siempre se sublimó de una manera prácticamente para silenciar la epopeya heroica de todo nuestro pueblo, y se condensó en la figura de Fidel lo que él mismo ha reconocido que es una labor de multitudes. Fidel montó sobre Fidel. Un día se lanzó de cabeza contra el dolor, contra la muerte, pero más todavía contra el polvo del alma. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? La historia parlará de sus hechos gloriosos. Prefiero recordarlo en el rincón del día en que miró su tierra y dijo, soy la tierra. En que miró su pueblo y dijo, soy el pueblo. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Y abolió sus dolores, sus sombras, sus olvidos. Basta ya de palabras, hacen falta hechos. Y solo contra el mundo levantó en una estaca su propio corazón, el único que tuvo. Basta ya de abstracciones, hacen falta acciones concretas. Lo desplegó en el aire como una gran bandera, como un fuego encendido contra la noche oscura, como un golpe de amor en la cara del miedo. No he venido aquí como profeta de la revolución. No he venido a pedir o desear que el mundo se convulsione violentamente. Como un hombre que entra temblando en el amor. Alzó su corazón, lo agitaba en el aire, lo daba de comer, de beber, de encender. Hemos venido a hablar de paz y colaboración entre los pueblos. Nosotros tuvimos hombres de la dimensión del Che en la guerrilla, como quizás otras revoluciones u otras guerrillas, un líder destacado. Tuvimos a Raúl, que cuando hablo de Raúl no hablo del hermano nada más de Fidel. Raúl fue el más joven atacante al cuartel Moncada. Y así tuvimos a hombres como Camilo, a quien el Che denominó el señor de la vanguardia. Y así hemos tenido gente vieja, medio vieja, de mucho talento, de mucha preparación, y siempre hemos creído que el papel del hombre en la historia es vital, pero también el papel de los pueblos es algo como que se interrelaciona, y hay quien se va a un extremo o al otro. Nosotros creemos en la conjunción maravillosa de ambas, de ambas fuerzas, la del pueblo y la de sus líderes.
Fidel es un país. Yo lo vi con oleajes de rostros en su rostro. Revolución es sentido del momento histórico. La historia arreglará sus cuentas, allá ella, pero lo vi. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Lo vi cuando subía gente por sus hubiéramos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Buenas noches, historia. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Agranda tus portones. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Entramos con Fidel. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Con el caballo. Es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. A caballo comienza el delirio de esta carrera. A caballo mi beso, a caballo de la primavera. A caballo caemos al río, a caballo apagamos el frío, a caballo se saltan los broches, a caballo se alumbra la noche, a caballo el amor, a caballo bañado en sudor, a caballo llegamos al vicio y juro que no es sacrificio. Lo que escuchamos es el poema de Juan Gelman, Fidel, que está en el libro Gotán, y el testimonio de Katiuska Blanco, la autora del libro Fidel Castro Ruz, guerrillero del tiempo, a 2 años de la muerte de Fidel. Caballo querría contigo tener una amistad, a caballo y temprano para que se alargue la vista. A caballo andaría segura en la más saludable montura. A caballo los santos previerten y dolor y tortura divierten. A caballo el amor galopando hacia el premio mayor. A caballo pasando la liebre y un trovador cantando de fiebre. Curando la baja presión de la sangre, a caballo borrando ignominias, miserias y hambres, a caballo impartiendo justicia, reclamando el país con malicia, a caballo sin discriminarnos, a caballo total para amarnos, a caballo el amor desbocado a todo tambor, a caballo de tan necesario, me siento más revolucionario. Muy buenas noches, estamos en otra edición de A Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericano de Mendoza. Y estamos hoy miércoles 27, a 2 días de un tercer aniversario de la muerte de Fidel Castro Ruz, el amado Fidel de Latinoamérica, que murió en La Habana un 25 de noviembre del 2016. Y estamos acá para recordarlos
y es urgente y necesario que lo recordemos, sus palabras, su accionar en estos tiempos que nos tocan pasar en esta patria grande que tanto nos duele. Pero primero vamos a presentar a todos los compañeros acá que están en la mesa. Hola, ¿cómo andás, Alfredo Bersi, que no me has dejado sola? Hola, Alicia. Bien. Alicia Martínez, nuestra conductora. Bueno, gracias por estar acá y bueno, hoy recordando a Fidel. Y se supone y va a salir un buen programa. Exactamente. También está Ale Roy. ¿Cómo andás, Ale? ¿Qué decís? Hola, Ali, bien, muy bien. También así con mucha expectativa de poder conocer de la experiencia de los que más han caminado y visto las cuestiones que ha ido haciendo Fidel, y también de todas sus enseñanzas y palabras que nos deja, como venimos escuchando desde el principio. Y también está con nosotros Sole Roy. ¿Cómo andás, Sol? Hola, Ali, hola a todos. Bien, muy bien, conociendo y bueno, nos tienen que seguir en las redes. Decinos. Porque en Instagram y en Facebook estamos como Comité de Solidaridad Latinoamericana y yo estoy publicando fotos, así que pongan me gusta y síganos. Estamos ahí. Y también está con nosotros Nico en los controles. ¿Cómo andás, Nico? Qué bueno verte otra vez. Anabela Painé Croce. ¿Que volvió? Que volvió, sí. Son todos unos caraduras acá. Iba a volver. Ricardo Croce también. Y bueno, también le agradecemos a Lautaro, a Leo Bizaguirre, Nadia, que han estado trabajando también para que salga este programa. Y bueno, y Germán, que lo hemos mandado. Ya no lo mandemos más porque se va los miércoles. Los miércoles. Bueno, está en Buenos Aires, después nos va a contar dónde ha ido. Y bueno, Lita y los demás miembros del comité. Vamos con nuestras vías de comunicación, ¿te parece, Alfredo? Bueno, tenemos el fijo como 4511-808, el WhatsApp 261-30-68-060 y el Facebook ya lo dijo la compañera Sole. Así que háganle caso y miren. Vamos entonces a escuchar nuestro resumen informativo de la semana, que en esta convulsionada Latinoamérica y patria grande no nos da respiro para hacerlo. Vamos, Nico. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Colombia. En la mañana del martes se reunieron el presidente Iván Duque y los líderes del paro, que con las masivas y continuas marchas en la calle provocaron un drástico giro en la agenda de la política gubernamental. A la cita asistieron los voceros del Comando Nacional Unitario, conformado por distintas centrales trabajadoras y otras organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, indígenas, ecológicas y ambientalistas. Desde el inicio del paro nacional, que este lunes completó 5 días, el presidente Duque ha tenido que moverse con rapidez para hacerle frente a esta inédita situación de conflictividad social. Aunque en un principio anunció que la conversación nacional iba a comenzar el 27 de noviembre, el mandatario adelantó el inicio de este diálogo con los diferentes sectores sociales y políticos. De hecho, el domingo se reunió con los alcaldes y gobernadores electos y les planteó los 6 ejes de su estrategia. En la tarde de este lunes lideró la Mesa Nacional de Concertación Laboral, alta instancia tripartita en la que, además del Ejecutivo, están representantes de los empresarios y los trabajadores. Por su parte, el lunes se cumplió el 5º día de protestas masivas consecutivas. Una multitud tomó las calles del país para continuar con las acciones de protestas contra el paquetazo económico de Iván Duque y su política de guerra.
Los colombianos protagonizaron este lunes el quinto día de manifestaciones contra las medidas económicas y sociales del presidente Iván Duque. La jornada contó con la participación masiva de mujeres en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia informó por medio de Twitter que los manifestantes se concentraron en el Parque Nacional para marchar en rechazo al paquetazo de Duque y dar continuidad al paro nacional del pasado 21 de noviembre, que movilizó a todo el país y culminó en una fuerte represión policial. También en la Plaza Bolívar de la capital de Bogotá, las mujeres, entre ellas indígenas, realizaron un acto simbólico contra la violencia y la política de guerra del país. Simultáneamente, durante el transcurso del día, se realizaron cacerolazos en Bogotá y en todo el país, así como una marcha de los estudiantes y profesores para exigir una mayor inversión en las universidades, en los colegios y en general en la educación pública. Brasil. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, envió al Congreso un proyecto de ley para impedir la apertura de juicios por gatillo fácil o violencia de Estado contra militares y policías que estén actuando en operaciones de intervención federal para la garantía de la ley y el orden. Hay que moler a palos a los ladrones, afirmó el capitán retirado, al responderle al líder opositor y exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, quien había dicho que no aguanta más que se maten a los ladrones de celular en el Brasil actual. La temeraria declaración del ultraderechista Bolsonaro tuvo lugar durante el lanzamiento de su nuevo partido Alianza por Brasil, por el cual preside tras abandonar luego de 2 años al Partido Social Liberal, con el cual llegó a la presidencia. El proyecto de ley, que fue respaldado por el ministro de Justicia, Sergio Moro, es llamado de excluyente de ilicitud y que tiene que ver con las garantías judiciales que le pedían a las Fuerzas Armadas a Bolsonaro para seguir con la intervención en Río de Janeiro. El mismo está destinado a las intervenciones llamadas garantías de ley y orden y protege al ejército, marina y fuerzas aéreas y a todas las policías involucradas en estas operaciones. A su vez, considera legítima defensa cuando un militar o agente de seguridad rechazan una agresión capaz de matar o herir, restringir la libertad de una víctima y portar ostensiblemente armas de fuego o un acto de terrorismo. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Chile. La aprobación del presidente Sebastián Piñera se desplomó hasta alcanzar un nuevo mínimo histórico en medio de la movilización popular, que cumple ya más de 5 semanas. La desaprobación del jefe de gobierno chileno se sitúa en el 81%. La consultora CABEM también evaluó el gabinete de ministros actual, que obtuvo un rechazo del 80%. Dicha consultora también preguntó a los chilenos sobre la necesidad de una nueva constitución, y el 85% de los participantes expresó que está de acuerdo con la modificación de la Carta Magna. La Confederación Nacional de Transporte de Carga emitió un duro comunicado denunciando la falta de garantías para la circulación de camiones en el país, y dice: quienes gobiernan están siendo incapaces de garantizar la libre circulación. Carabineros están paralizados y desbordados. Es inminente nuestra paralización, no porque querramos, sino porque las carreteras de Chile están siendo tomadas impunemente por quienes quieren pararlas. Y agrega que, en caso de paralizar, no habrá aprovisionamiento de mercaderías, medicamentos y otros bienes esenciales para la vida diaria de los chilenos. A su vez, tampoco habrán exportaciones, importaciones ni movimiento de personas. Y concluye diciendo: es algo que llevaría al caos a todo el país en pocos días.
Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó este lunes un nuevo balance de la cantidad de personas que han resultado heridas en los casi 40 días de manifestaciones sociales que se han desarrollado en el país. En las cifras entregadas por el organismo, 232 personas han resultado con lesiones oculares, de los 2.808 heridos que han sido constatados en distintos hospitales. Hasta el lunes, 437 personas fueron heridas con armas de fuego según el organismo, mientras que 1.180 fueron víctimas de perdigones disparados por agentes del Estado. La cantidad de detenidos constatados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos ascendió a 7.259 personas, entre los cuales hay 867 niños. El organismo ha presentado un total de 499 acciones judiciales en contra de carabineros y las Fuerzas Armadas. 79 de ellas fueron por violencia sexual, que considera desnudamientos, amenazas y tocamientos. Bolivia. Tras varias jornadas de intensas negociaciones, la presidenta del gobierno de facto de Bolivia, Yanine Áñez, promulgó la ley acordada por el MAS y las fuerzas minoritarias que la apoyan para convocar a nuevas elecciones. Según se acordó, los próximos comicios excluirían al expresidente y al ex vicepresidente Álvaro García Linera, ambos en el exilio. La nueva ley suspende a todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral y da 20 días a la Asamblea Legislativa para designar nuevos y crear un reglamento para que cada departamento del país haga lo mismo. Los nuevos vocales electorales deben asumir al día siguiente de ser designados por los legisladores y en un periodo de no más de 2 días deben convocar a elecciones generales en un plazo máximo de 120 días y presentar un calendario electoral. Esto significa que las elecciones podrían ser convocadas hasta mediados de abril próximo y que en caso de necesitarse un balotaje presidencial, este debería ser convocado a no más de 45 días de la primera vuelta. El texto de una nueva ley electoral expresa que todas las organizaciones políticas con alcance nacional podrán participar, entre ellas el MAS, pero ni Morales ni García Linera podrán presentarse como candidatos porque ya cumplieron 2 mandatos consecutivos en el Poder Ejecutivo que les permite la Constitución. La ley, según el senador masista Ciro Zavala, es estrictamente para la coyuntura de este momento y tiene como obligación apaciguar al país y para que podamos convivir entre bolivianos en vez de matarnos entre nosotros. Por su parte, la misión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que observa la situación en Bolivia, llegó el lunes al municipio de Sacaba para recibir el testimonio de heridos y familiares de los 9 fallecidos de una marcha cocalera intervenida el 15 de noviembre por un contingente policial y militar en el puente Guayllani de la carretera Cochabamba-Santa Cruz. En otras noticias, en relación al informe de la auditoría que realizó la Organización de Estados Americanos y que denunció un presunto fraude de las elecciones generales, 2 trabajos originados en Estados Unidos y Europa, basados en datos de las actas de los comicios, en documentos oficiales y en organismos como la propia OEA, no solo confirman el triunfo de Evo Morales, sino que empujan sospechas sobre la premeditación del golpe de Estado y el rol de Luis Almagro. Uno de los 2 documentos que desmienten a la OEA y ratifican el triunfo de Evo Morales fue producido por el investigador de Ciencias Políticas de la Universidad de Michigan, Walter Mivane, titulado "Evidencia en contra de que los votos fraudulentos hayan sido decisivos en la elección de Bolivia en 2019". La investigación concluye que las irregularidades estadísticas no se diferencian mucho de patrones vistos en otros comicios en Honduras, Turquía, Rusia, Austria y Wisconsin. Incluso removiendo los votos fraudulentos, el MAS tiene una ventaja superior al 10%. El segundo informe de diversos investigadores europeos ratifica el triunfo de Morales y critica duramente la misión de observación electoral de la OEA.
Las conclusiones resumidas demuestran el accionar irregular que no pudo demostrar fraude ni irregularidades sistemáticas ni extendidas. A su vez, afirma que los resultados del recuento provisorio son consistentes con el resultado final y que el recuento es definitivo y legalmente válido. Bueno, terminábamos de escuchar el informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericano y vemos, ¿no?, que nuestra patria grande urge movilizaciones, está de pie contra estas economías feroces, contra el neoliberalismo. Pero también se han activado otros mecanismos que tienen que ver con la solidaridad. Nos ha llegado a nuestra mesa que distintos organismos de derechos humanos se van a conformar en Bolivia y han hecho un comunicado justamente para averiguar, como un observatorio de derechos humanos más o menos. Dice, al día de hoy 32 personas fueron asesinadas en protestas sociales, centenares fueron heridos, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzosas se cuentan por millares. La información al respecto está claramente cercenada por el bloqueo a la prensa nacional e internacional que intenta reflejar lo que verdaderamente sucede. Esta delegación tiene una agenda de reuniones con instituciones, defensores de los derechos humanos, movimientos sociales, referentes religiosos, familiares y víctimas del golpe de Estado. El objetivo es receptar los testimonios y activar mecanismos internacionales para proteger a nuestros hermanos y reafirmar la vigencia de la democracia, el respeto de la diversidad cultural y los derechos sociales. Entonces, gente de Servicio Paz y Justicia, que es el movimiento de Pérez Esquivel, sí, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a nivel nacional, la Asociación Es Detenido y Desaparecido, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, la Coordinadora por los Derechos del Pueblo, SUMEC, y la Asociación Americana de Juristas. Todos ellos se van a conformar en Bolivia para, bueno, recoger los testimonios de porque las cifras que dicen de 32, todo el mundo, o sea, hay muchas noticias ahí de Cochabamba que dicen que pasan en el centenar. No sé, en Cochabamba, después en La Paz y todo lo demás, y están pidiendo que deroguen el decreto que le da impunidad al ejército. Y recordemos de que la semana pasada fue que esta mujer autoproclamada como presidenta de Bolivia había echado a los periodistas que no fueran de Bolivia porque, bueno, estaban informando lo que ellos no querían que informaran. Así que, bueno, están totalmente desprotegidos los hermanos bolivianos, por eso va este comité de observadores a Bolivia. Y lo celebramos desde acá. Bueno, qué buen trabajo, y esperamos entonces de ellos otras noticias que seguramente no nos están llegando y obviamente que nos van a ayudar a la reflexión, al pueblo también de acá de Argentina, para todos aquellos que no están entendiendo lo que está pasando realmente en Bolivia. Así que bueno, seguramente va a ser mucho más sorprendente las conclusiones que ellos vayan sacando y nos vayan transmitiendo. Sí, también hay noticias que los campesinos del Alto y varios más están en contra, o sea, desconocen todo lo que se ha firmado por el MAS con el autoproclamado gobierno, y ellos quieren que se vayan y que vuelva Evo. Directamente, sí. Bueno, de todas esas cosas no se está sabiendo nada. Entonces celebramos esto de la solidaridad con los compañeros y que puedan viajar a Bolivia. Para hacia todos los otros pueblos de Latinoamérica, lo que podamos llegar a saber desde ellos, y también entonces para el pueblo boliviano, porque entre ellos mismos tampoco están pudiendo ser informados de lo que está sucediendo, que manejan estos medios de comunicación, ¿no?, de esta forma tan fea. Bueno, y acordémonos que hoy día estábamos recordando el tercer aniversario de la muerte de Fidel, y justamente en eso estamos,
Así que vamos a escuchar un tema musical y después vamos a escuchar la columna de Fidel Castro Ruz, su vida, el legado que nos ha dejado, para compartirla con ustedes. Adelante, Nico. Una sombra de muerte que se cierne en sus tierras, perros verdes infringen el castigo con placer, piedra contra la bala, fuego contra las leyes, y el temor que se siembra, siembra la rabia también. Luces como luciérnagas iluminan la ciudad, son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad y devuelve las tierras que robaste sin piedad. Di perdón por la sangre y también por las aguas y los peces, el cobre y a los mapuche también. No te extrañen las piedras ni te asombren los fuegos si te cagas al mundo con tus socios del poder. Luces como luciérnagas iluminan la ciudad, son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad y devuelve las tierras que robaste sin piedad. Luces como luciérnagas iluminan la ciudad, son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad. Ellos sueñan y luchan por la libertad, la dignidad, para vivir en paz. Ay, candela, 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 me quemo ahí. Ay, candela, 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 me quemo ahí. Desalambrando la historia, una mirada crítica de hechos y personajes de nuestra América. Que yo meto quemando, aquí no rema, tú estás cagando. Mira, se quema, se quema, se quema. Mira, mi mano se quema, se quema. Oye, se quema, se quema, se quema. Desalambrando historias. Hoy Fidel Castro. Fidel Alejandro Castro Ruz nació en Virán, actual provincia de Holguín, el 13 de agosto de 1926, hijo de Ángel Castro Argiz, emigrante español, y Lina Ruz González, descendiente de españoles. A los 4 años de edad comenzó la escuela en el mismo Virán, y a los 6 años lo enviaron a la ciudad de Santiago de Cuba para asistir a la escuela, donde estuvo al cuidado de su antigua maestra de Virán. En 1942 ingresó en el Colegio de Belén de La Habana, finalizando el bachillerato en junio de 1945. Ingresó en la Universidad de La Habana el 4 de septiembre de 1945. A partir del tercer año, Castro se dedicó con especial intensidad a su labor académica, matriculándose en 3 carreras: Derecho, Derecho Diplomático y Ciencias Sociales.
Sus primeros pasos en la política fueron en el ámbito estrictamente universitario y fue elegido delegado de curso. En 1947, con 21 años, como presidente del Comité Pro Democracia Dominicana de la Federación Estudiantil Universitaria, promovió acciones para reclamar la destitución del dictador dominicano Rafael Trujillo y formó parte de la invasión de Cayo Confites con el objetivo de derrocarlo. Al ser interceptado el barco que salía de Cuba con destino a República Dominicana, se lanzó al agua y escapó a nado hasta la isla, para no caer detenido. En 1950 obtuvo su diploma en leyes. En junio de 1952 se presentó por el Partido Ortodoxo como independiente por una circunscripción de La Habana como candidato a la Cámara de Representantes del Congreso cubano. Pero el golpe de estado del general Fulgencio Batista derrocó al gobierno de Carlos Prío Socarrás y anuló las elecciones. El golpe, reconocido por el gobierno estadounidense, provocó la desazón de Fidel, que utilizaría sus contactos con la juventud del Partido Ortodoxo para aglutinar a un grupo de jóvenes que protagonizarían en el futuro el asalto al cuartel Moncada. En marzo de 1952, Fidel Castro denunció a Batista ante un tribunal de urgencia por violar la Constitución. En ella exponía que los delitos cometidos eran competencia de aquel tribunal. Los tribunales rechazaron la demanda, por lo que Fidel entendió que se legitimaba la lucha armada como única vía posible para derrocar la dictadura. Ante la convicción de que la única salida era la lucha revolucionaria, Fidel participó en la elaboración de un ataque armado contra los cuarteles Moncada, de Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, ambos en la provincia de Oriente, el 26 de julio de 1953. El ataque sería realizado por tres grupos, uno dirigido por Abel Santamaría, que debía tomar el Hospital Civil, otro al mando del hermano de Fidel, Raúl Castro, que debía tomar el Palacio de Justicia, y el grupo principal dirigido por Fidel, que debía tomar la jefatura del cuartel. El intento fracasó, entre otros factores, porque se perdió el factor sorpresa. A pesar de contar con el apoyo de algunos ciudadanos que trataron de camuflarlos, muchos fueron apresados. Fidel consiguió escapar con algunos hombres a la Sierra Maestra. Tras varios días caminando, fueron sorprendidos mientras dormían. Fidel Castro fue hecho prisionero, juzgado y sentenciado a 15 años de prisión. En el alegato final del juicio, Fidel Castro pronunció un discurso de autodefensa. Posteriormente, escribió La historia me absolverá, en el que defendió sus acciones y explicó sus puntos de vista políticos. Tras 22 meses de prisión fue liberado durante la amnistía general de mayo de 1955. Meses después se exilió a Estados Unidos y finalmente a México, donde organizó el grupo expedicionario que invadió Cuba. El movimiento 26 de julio, dirigido por Fidel, se embarca en el yate Granma con 82 hombres y el 2 de diciembre de 1956 desembarca en Playa Las Coloradas. La acción fracasa al retrasarse 2 días el desembarco. Ya alertado el ejército se despliega en la zona a la espera de los expedicionarios. A los pocos días del desembarco son sorprendidos en Alegría de Pigo. Los pocos sobrevivientes, entre ellos Ernesto Che Guevara, Raúl Castro, Juan Almeida y Camilo Cienfuegos, se retiraron a la Sierra Maestra, desde donde empezaron una guerra de guerrillas contra el gobierno de Batista. El 31 de diciembre de 1958 Batista huye. Fidel, desde Santiago de Cuba, ordena no detener los combates. También animan a la población a secundar una huelga general. La mañana siguiente, Fidel se reúne con el general Rego Rubido, quien entrega el cuartel del Moncada. Ese 1 de enero de 1959 se proclama el triunfo de la revolución y Fidel da un discurso desde el balcón del Ayuntamiento de Santiago de Cuba. Fidel Castro, junto al ejército revolucionario, recorren la isla de punta a punta proclamando la revolución y después de 8 días hacen su entrada triunfal en La Habana
el 8 de enero de 1959. Fidel Castro fue nombrado primer ministro el 16 de febrero del 59 y elegido presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba el 3 de diciembre de 1976, cargo que ocupó hasta el 24 de febrero del 2008. Desde 2008 hasta 2016, cuando falleció, fue diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y primer secretario del Partido Comunista de Cuba. En sus años de gobierno y revolución, Fidel y el movimiento 26 de julio transformaron la isla. Se expropiaron los medios de producción. Se instaló un sistema socialista que logró el apoyo popular y el bienestar de miles de cubanos que hasta ese momento eran olvidados y oprimidos por el gobierno y sus socios capitalistas. Fidel se transformó en un líder mundial. De comandante revolucionario se convirtió en un soldado de las ideas. Denunció en las Naciones Unidas la opresión del imperialismo y el capitalismo a los países pobres. Se enfrentó al imperio con valor e inteligencia en la década de 1960, cuando el mundo entero tembló por la crisis de los misiles. Impulsó la transformación de la economía cuando en los años 90 la caída del bloque socialista asfixió el modelo y la sociedad cubana atravesó el llamado periodo especial. Soportó y manejó con inteligencia el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos que aún hoy continúa. Fidel, amado por el pueblo cubano y los revolucionarios del mundo y odiado por el imperialismo y el capitalismo, logró que el mundo sea un poco mejor. El 25 de noviembre de 2016, Fidel pasa a la historia. El pueblo lo despide y lo acompaña haciendo el recorrido inverso al del año 1959. En aquel momento demoró 8 días en llegar desde Santiago de Cuba hasta La Habana, entrando triunfalmente luego de vencer al ejército de Batista. Luego de su muerte en La Habana y cumpliendo con su voluntad, sus restos fueron llevados primero a Santa Clara, donde fue depositado frente a los restos del comandante Che Guevara. Luego recorrieron la isla entera y tras 8 días llegó a Santiago de Cuba para ser depositado en una roca de la Sierra Maestra, en el cementerio de Santa Ifigenia, junto a José Martín, Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, y Mariana Grajales, considerada la madre de los cubanos, formando el panteón de los próceres de la independencia de Cuba. Hasta aquí, Desalambrando Historias. Y acabamos de escuchar la columna de Desalambrando Historias a cargo de Ricardo Croce, otro miembro del Comité de Solidaridad, que hablaba sobre Fidel, ¿no? Y esto qué es significativo que escuchábamos, Ricardo, que cuando él muere, y es parte de su voluntad también, hace el recorrido inverso a cuando triunfa la revolución. ¿Por qué no nos explicas un poco eso? Sí, en el momento del triunfo de la revolución, en el 1 de enero del 59, Fidel con las tropas del ejército revolucionario se trasladan desde Santiago de Cuba, que era el lugar que está cerca de la Sierra Maestra y es donde tenía su cuartel general el ejército revolucionario, se traslada hasta La Habana, y el recorrido, que son aproximadamente 1000 kilómetros, demoró 8 días en hacerlo. En esos 8 días de recorrido fueron liberando los pueblos que quedaban, fueron tomando el control militar de la zona, hasta que llegan el 8 de enero a La Habana, y es recibido en forma con un festejo popular terrible, impresionante, donde todo el pueblo había salido a festejar la llegada de Fidel y de los barbudos, como le decían al ejército revolucionario. Entonces, ese recorrido de 8 días es el que definen hacer cuando muere Fidel, 8 días recorriendo los mismos pueblos que pasó en el año 59, hasta que llegó desde La Habana a Santiago de Cuba nuevamente, y ahí fue sepultado en el cementerio principal de Santiago de Cuba, el Santa Ifigenia, al lado del mausoleo de Martí
y de los de Céspedes y Grajales, que son los otros dos próceres de la independencia que tienen. Fidel no quiso un mausoleo, no quiso un monumento, entonces simplemente se trajo una piedra considerable de la Sierra Maestra y se cavó en el medio de la piedra y ahí se depositaron las cenizas de Fidel. Sí, tal cual, esto de y su muerte y dónde está también demuestra esto que un poco siempre habló Fidel y que se lo decía al pueblo, que él era continuidad del proceso revolucionario. Claro. ¿Por qué no nos explicás un poco de esto, que los que estamos alejados de Cuba o no sabemos un poco de la historia de Cuba, por qué él se refería a eso? Claro, nosotros tenemos que entender que Cuba fue, podríamos decir, casi el último país de América que se independiza de España. La independencia de España como colonia española fue en 1898, casi 80 años después de la independencia argentina, de la mayoría de los países, ¿no es cierto? Esta independencia llevaba muchos años de lucha. La guerra de la independencia cubana fue larga, empezó en la década del 60 con Céspedes, que es el otro prócer de la independencia de Cuba, donde Martí, podríamos decir que fue el ideólogo de la revolución, que falleció, o sea que muere en combate, en su primer combate, ¿no es cierto? Muere y en 1897, creo que es 96, un poquito antes del triunfo de la revolución, de la independencia de España. En ese momento, Estados Unidos, la Marina de Estados Unidos, invade en ayuda de Cuba, teóricamente, destruye la marina, una flota de barcos estadounidenses, destruyen la marina de España, que estaba en la bahía de Santiago de Cuba, y ahí terminan yéndose los españoles y declarando la independencia. Pero fue una independencia tutelada por Estados Unidos. Estados Unidos fue el que estuvo en la formación de la Constitución, en la organización del Estado cubano, tenía mucha injerencia y habían muchos capitales estadounidenses que se instalan en Cuba a partir de este momento. Es más, en Cuba se instalan 13 bases militares estadounidenses y firman un tratado en ese momento que es por el cual todavía hoy existe la base de Guantánamo, porque en este tratado que firma Cuba con Estados Unidos establece que para que las bases se retiraran, se fueran de Cuba, tenían que estar los dos gobiernos de acuerdo. Entonces, en el proceso de 1898 hasta la época del triunfo de la revolución de Fidel Castro, de las 13 bases militares solo quedaba una, que era Guantánamo. Y es la que queda hoy todavía, porque para poder, según la Constitución de Cuba, para poder retirar a la base estadounidense, tienen que estar los dos gobiernos de acuerdo. Y por supuesto, Estados Unidos no está de acuerdo en irse. Así que por eso se mantiene, y como es un acuerdo constitucional, Cuba lo tiene que respetar y mantener al ejército yanqui en territorio propio. Entonces, el tema ¿cuál es? Que se independiza de España, pero empiezan a depender de Estados Unidos. Y si bien tenían gobierno propio, Estados Unidos manejaba muchas veces las elecciones. Por ejemplo, cuando hace el golpe de Batista, Estados Unidos fue el primero en reconocerlo, al golpe de Estado que había hecho el general Batista. Entonces, cuando triunfa la revolución, se habla que es la continuidad de la revolución de la independencia, porque hubo una revolución que sacó a los españoles, pero entraron los yanquis.
Entonces recién en el 59 es cuando Cuba es realmente independiente de potencias extranjeras. Entonces es una continuidad. Ellos marcan a todo el proceso desde de la Guerra de la Independencia, que empieza en 1860 más o menos, y que esa Guerra de Independencia recién viene a terminar en el 59, en 1959, con el triunfo de la Revolución guiada por Fidel Castro. Sí, yo estaba pensando en todo su pensamiento, en el pensamiento de Fidel, y cuánto nos iluminaría hoy, porque él habló tanto, daba discursos de 7, 10 horas en la Plaza de la Revolución. ¿Cuánto nos podría aportar Fidel y cuántas cosas que dijo en este momento de la Latinoamérica tan convulsionada, ¿no? Si hubo alguien que analizó el imperialismo fue el Fidel, todo su pensamiento hablando del imperialismo y de los peligros que teníamos con el imperialismo, ¿no? No se lo cansó de decirlo nunca. Sí, Fidel Castro, es más, en Nueva York, en las Naciones Unidas, en el edificio de las Naciones Unidas, en uno de sus viajes como miembro de las Naciones Unidas, él hace un discurso en la primera etapa de la revolución, un discurso muy importante donde culpa al imperialismo y al capitalismo de los males de los países pobres del mundo. Yo creo que es importante esta identificación que hace Fidel de la pobreza con la riqueza de los otros. O sea, hay países ricos porque esos países ricos le sacan a los países pobres lo que producen. Los pobres no son pobres porque quieren, sino porque alguien se lleva lo que trabajan, lo que producen. Entonces, esta posición que Fidel lo dice hasta poéticamente en uno de sus discursos, donde no habrían pobres si no existieran los ricos, no habrían chicos con hambre si hubieran chicos, gente con abundancia de comida, o no habrían chicos descalzos si no hubieran chicos que andan, o hombres que andan en autos último modelo, ¿no es cierto? Esta forma que tenía Fidel para explicar y para desarrollar los temas era muy interesante y con una claridad ideológica, donde no habían ambigüedades, donde las cosas se decían por el nombre, ¿no es cierto? Los pobres son pobres o los explotados son explotados, no son gente que no tiene posibilidades o que no les gusta trabajar, o gente que está así porque quiere. Sí, tenemos un audio de un discurso de Fidel Castro, que debe ser al que vos te referías, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, es del año 1979. ¿Lo podemos escuchar, Nico? Distinguidos representantes, se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres?
¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Basta ya de abstracciones. Hacen falta acciones concretas. Basta ya de hablar de un nuevo orden económico internacional especulativo que nadie entiende. Hay que hablar de un orden real y objetivo que todos comprendan. No he venido aquí como profeta de la revolución. No he venido a pedir o desear que el mundo se convulsione violentamente. Hemos venido a hablar de paz y colaboración entre los pueblos. Y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. El ruido de las armas, del lenguaje amenazante, de la prepotencia en la escena internacional debe cesar. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Y en el holocausto morirán también los ricos, que son los que más tienen que perder en este mundo. Digamos adiós a las armas y consagrémonos civilizadamente a los problemas más agobiantes de nuestra era. Esa es la responsabilidad y el deber más sagrado de todos los estadistas del mundo. Esa es, además, la premisa indispensable de la supervivencia humana. Muchas gracias. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario.
Nómada Catering, servicio de comida elaborada con la mejor materia prima. Queremos estar presentes en los momentos más importantes de las familias mendocinas. Nómada Catering, servicio de mozos y lunch en el lugar del evento. Nómada Catering, servicio pensado para eventos, desayunos, coffee break y lunch con opciones variadas y saludables. Esperamos tu consulta para acompañarte en tu evento. Al teléfono 154 70 65 33 o al WhatsApp 2614 70 65 33. Nómada Catering, el sabor de la comida casera. Promueve ACERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas Mendoza. Don Cervezulio! ¿Cómo anda, don Lupulerio? Acá, contemplando cómo el agua se va adentrando en los confines del surco, buscando besar a su tierra amada. ¿Y usted? Yo, reventado de calor y de sed. ¡Qué rico tomarse un porrón a esta hora! Y vamos pa'l Pirca, pues. Ya mismo voy a buscar la yegua que tiene el GPS. No, espérese. Nos vamos los dos en este que se maneja solo. ¿El macarrón? Sí, el Lumber. Le pega un chiflido y lo pasa a buscar. Oye, se le fueron sin mí, che. Pero ya sé dónde van. Pirca, cervecería artesanal. Padre Vázquez, 673 Maipú. Teléfono 481-4227. ¿Sabías que Guaymallén es la capital del espumante? Por eso regresa Burbujas y Sabores. Más de 20 bodegas de primer nivel, fusionadas con lo mejor de la gastronomía local. Desde el 21 de noviembre, circuitos enoturísticos y gastronómicos. 7 de diciembre, gala en el Intercontinental Mendoza. Venta de entradas en guaymallén.gov.ar. Cupos limitados. Burbujas y Sabores. Señores pasajeros, tengan ustedes muy buenos días. Señorita, con el permiso de ustedes los voy a molestar un minuto con la cuestión. La Mosquitera, servicio de difusión popular. Publicita con nosotros, radio, revista, web. Vende, unite a La Mosquitera Medio Comunitario. Tu publicidad llega a donde debe llegar. Llámanos al 451-0084. O contactanos por nuestras redes sociales La Mosquitera. Porque no todo se compra. Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Feroz América. Feroz América, lunes a jueves de 15 a 17 horas. Por Radio Comunitaria La Mosquitera 88.1. Después de 15 años juntos, Sala de Maestros tiene el placer de presentar noticias, comentarios, debate, humor, análisis, micrófono abierto. Sábados, 10 horas. Sala de Maestros. Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí, y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las heridas que nos sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendí
vamos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Estamos escuchando Cabalgando con Fidel de Raúl Torres, la canción que le hicieron cuando murió Fidel hace 3 años. Y tenemos en las líneas telefónicas a nuestro compañero Germán Leyes, que está en Buenos Aires. Hola Germán, ¿cómo andás? Hola Alicia, muy bien. ¿Qué estás haciendo, Germán? Ahora estoy hablando por teléfono. Bueno, no, pero ¿a qué fuiste a Buenos Aires? Contame. Viejo chiste. Viejo chiste. No, mira, vine por una invitación a participar de un encuentro que se está haciendo sobre el tema de la deuda externa. Ah, hay mucho para hablar, entonces no Sí. venís más. Y va a durar como 3 días. Bueno. Así que hoy empezó con una jornada en el anexo de la Cámara de Diputados. Lo de hoy fue organizado por una diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, que es economista además. Estuvo muy interesante, participó además Sergio Palazzo, el dirigente sindical de los bancarios, otro dirigente sindical de los bancarios de Colombia, Eric Toussaint, que dirige una organización que se propone anular la deuda odiosa, le llaman ellos, o sea, la deuda ilegítima, la deuda que causa daño a los pueblos y a los países, que es un belga, que ha sido famoso, fue uno de los auditores de la deuda externa de Ecuador, convocado por Rafael Correa para la comisión que auditó la deuda externa de Ecuador y que logró separar lo que era la deuda legítima de la ilegítima, lo cual por supuesto le provocó varios amigos a Correa dentro del Fondo Monetario, el organismo financiero, los fondos buitres. Así que bueno, muy interesante. Después nos contás en el próximo programa, bien. Así es. Y bueno, y también quería, como en este programa queremos rememorar, seguir cabalgando con Fidel. Exacto. Porque creemos que todavía hay mucho camino para que cabalguemos con su ayuda. El legado que ha dejado es inmenso. Quería referirme un poco a una actividad que hizo Fidel hace muchos años atrás, cuando recién se estaba comenzando a hablar del tema de la deuda externa. Después de las dictaduras, cuando se produjeron las primeras aperturas democráticas en el continente a mediados de los 80, Fidel ya venía hablando desde el año 79 sobre este tema de la deuda externa, que ustedes saben que una parte sustancial la contrajeron los gobiernos dictatoriales, y se lo dejaron como herencia a los gobiernos democráticos, así como está pasando ahora con la herencia que contrajo Macri. Bueno, y Fidel convoca en el año 85 una reunión de dirigentes sindicales en La Habana para hablar sobre el problema de la deuda externa. Ya antes había convocado reunión de mujeres, de periodistas, de médicos, en fin, fue convocando distintos sectores para tratar fundamentalmente este tema de la deuda externa. Y es muy interesante lo que plantea, así que voy a ir leyendo algunos textos que seleccioné sobre la perspectiva con la cual trató el tema, más allá de la cuestión meramente como economicista y de cálculo numérico, los cuales también hizo y demostró por qué era impagable la deuda externa en las condiciones en que la habían pactado los gobiernos en esos momentos, y que se proponían respetar los gobiernos democráticos recién electos. Eso lo demostró él matemáticamente, pero lo que más interesa es la perspectiva política y social con la cual aborda este tema. Entonces él dice que convoca a los trabajadores, ya antes había hablado con otros sectores sociales, porque
por su carácter de trabajadores, de obreros, de campesinos, de gente que está muy vinculada a la base, que conoce los problemas, los sufrimientos de los hombres y mujeres del pueblo, y sobre todo de sus compañeros de trabajo. Una perspectiva interesante también en el plano de lo comunicacional, porque no convoca una conferencia de prensa para dar a conocer su posición frente al tema de la deuda externa, sino que convoca a los trabajadores, a la gente que está en contacto con el pueblo, para esclarecer juntos con ellos este tema y crear conciencia junto con ellos sobre este tema. Entonces, de ahí sale como una resolución la propuesta de realizar una acción continental contra la deuda externa y sus catastróficos efectos. Entonces plantea Fidel que esto podría convertirse también en un día de acción continental, no solo de los trabajadores de la ciudad del campo, sino también de las organizaciones estudiantiles, de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones de profesionales y de muchas organizaciones políticas. No sería extraño que numerosas organizaciones políticas apoyaran esta acción, es decir, que se multiplicara el efecto de este acuerdo, si se convierte prácticamente en el Día de la Acción Continental de Organizaciones de Masas y Políticas. O sea que quería poner esto sobre la escena pública y que participaran la más amplia variedad de organizaciones sociales y políticas en su desarrollo. No era una cosa de negociarla a espaldas del pueblo, tener mucha muñeca para negociar la deuda externa, sino que había que desarrollar una verdadera acción de masas continentales sobre este tema. Eso es lo que se plantea él como estrategia y táctica que debemos seguir en esta lucha, dice. Entonces se propone convocar a esa reunión continental, dice, con una gran amplitud, absoluta democracia, absoluta libertad para expresarse, absoluto respeto a las opiniones de todos. Y hace mucho hincapié en que no va a ser una cumbre, sino que una reunión de alto nivel de personalidades, de dirigentes políticos, sindicales, etcétera. Para nosotros la cumbre, la excelencia, no está en la jerarquía política de los que participan, o sea, que no era una reunión de jerarcas, sino en la calidad moral, la calidad humana, la honestidad y la representatividad popular de los que participan. Son todos criterios que van mostrando cuál era la perspectiva de análisis y de acción de Fidel en estos temas. Tiene opiniones muy interesantes sobre el tema del 12 de octubre, de por qué seguimos haciendo colonia, etcétera. Pero después pasa al tema de las aperturas democráticas y por qué esto de la deuda está poniendo en crisis esos procesos de apertura democrática. Ahora hay un peligro real, dice. Yo creo que esta crisis está afectando seriamente a ese proceso, el de las aperturas democráticas. Lo está afectando y lo va a afectar cada vez más, puesto que produce un desgaste rápido de las fuerzas políticas, de los dirigentes políticos, y su debilitamiento puede dar lugar a retrocesos, aunque no creo que en lo inmediato haya peligro de golpe de Estado. Esto es lo que planteaba él en el año 85. Pienso que ahora este tema del desgaste de las fuerzas políticas, la propagación del apoliticismo, la descalificación de lo político se ha profundizado mucho más en estas 3 décadas que han transcurrido desde que él planteó esto. Dice además, uno no debe descartar nunca esa posibilidad de golpes de Estado reaccionario, ya lo estamos viendo ahora, pero yo planteo lo siguiente. Hay una crisis económica tan grande que no creo que se sientan muy estimulados los militares a hacerse cargo en un futuro próximo del gobierno, porque los países se han vuelto ingobernables y ellos lo saben, tienen conciencia de la gravedad de la situación. Lo que sí plantea es esta crisis económica puede conducir a convulsiones sociales, a estallidos sociales. Parecía que se analiza las cifras que se referían al tema de la pobreza, dice. Parecía que solo el 40% estaba en la pobreza, cuando la realidad es que el 40% está en los niveles inferiores de pobreza y un 30% por debajo de esos niveles, es decir, que es el 70%. Algunos detalles técnicos que era necesario aclarar. Y les decía por qué hablaba de estallidos sociales, porque creo que las condiciones objetivas para la revolución en los países de América Latina están avanzando mucho más aceleradamente que las condiciones subjetivas, un tema que mucho se habla y que acá Fidel lo plantea claramente. Y cuando tú no ves las condiciones subjetivas para los cambios sociales por una vía o por otra,
y puedes apreciar que ellas no han madurado suficientemente, tú no puedes hablar con propiedad de posibilidades de revolución. No veo con claridad que la conciencia haya madurado suficientemente para ello, para un proceso revolucionario, y que esas fuerzas estén suficientemente organizadas. Y por eso digo, si esas condiciones objetivas siguen madurando tan aceleradamente, se van a producir estallidos sociales. No puedo decir se van a producir revoluciones. Es probable y posible que un estallido social derive hacia una revolución, y entonces, he dicho en algunas entrevistas, estallidos sociales generalizados de carácter más bien revolucionario, pero indudablemente que ponía en cuestión. Entonces, estas situaciones conducen a crisis políticas y sociales muy serias y pueden conducir a revoluciones. Es decir, se van creando las condiciones objetivas para las revoluciones. Y yo más bien creo que en estos países son mayores las posibilidades de convulsiones sociales serias cuando estas situaciones se producen. Cuando estas crisis llegan, se van creando determinadas condiciones psicológicas en el pueblo, en las masas, y se abren las posibilidades de participación en esas luchas, no solo de los civiles, sino incluso de los militares. Y aquí plantea lo que pasó con Torrijos en Panamá, bueno, y después vemos lo que pasó con Chávez en Venezuela, muchos años después. Claro, pero que no son mayoría, ¿no? Eso. Claro, no son mayoría, pero hay que estar tampoco consciente. hay que descartar el trabajo con sectores militares más o menos honestos, que están preocupados realmente por los problemas que afectan al país. Así que, porque por ahí muchas veces se toma la línea de división entre civiles y militares, no entre explotados y explotadores, claro, no entre colonizadores y colonizados. ¿Sí? Entonces hay que ver por dónde pasa correctamente la línea divisoria, porque él plantea siempre que la necesidad de la unidad más amplia. En ese momento dice: moraleja de todo esto, las condiciones objetivas marchan aceleradamente hacia los cambios sociales. Y yo pienso que hoy eso se da con más evidencia que nunca. Incluso hacia cambios sociales revolucionarios. Pero las subjetivas están muy atrasadas. Hay una criatura revolucionaria en el vientre de este hemisferio, pero no existen todavía los parteros que van a asistir a esa señora en el parto. Tampoco es la primera vez, y acá recuerda el proceso de las independencias. Cuando se produce la independencia de América Latina, la que todos reverenciamos, aunque ya no exista, la primera independencia, no había tampoco las condiciones subjetivas. Se crearon unas condiciones objetivas excepcionales por la invasión de Napoleón a España, el rey que puso a su hermano, lo puso de rey, etcétera. Pero el pueblo español se levantó contra el rey bobo de Israel y contra la ocupación exterior. Entonces los primeros movimientos de independencia de América Latina fueron actos de lealtad a la metrópoli, al rey de España preso, que Napoleón había puesto entre rejas. Ahí empezaron las luchas. No había condiciones objetivas, pero las condiciones subjetivas, pero las condiciones subjetivas no tardaron en aparecer. Nadie conocía en ese momento a Simón Bolívar, ni a San Martín, ni a Sucre, ni a Hidalgo, ni a Morelos, ni a O'Higgins. Aparecieron los hombres. De manera que cuando las condiciones objetivas se crean, más tarde o más temprano se crean también las condiciones subjetivas. Pero en este momento están realmente atrasadas con relación a las condiciones objetivas. Esto es en lo que se refiere a cambios revolucionarios. Pero estas ya son más bien cuestiones un poco teóricas, dice. En ese momento, dice, nosotros no estamos planteando cambios sociales revolucionarios como objetivo inmediato. No estamos planteando eso. Esto era a mediados de los 80. Estamos planteando más bien un movimiento de liberación nacional, una lucha por la independencia, porque entre otras cosas hemos perdido la independencia. Eso no existe. Es una broma la independencia de los países de América Latina y el Caribe en la realidad objetiva de los hechos. La lucha que estamos planteando es contra la deuda, es la lucha por un nuevo orden económico internacional y es la lucha por la integración económica de América Latina. Es una lucha por la liberación de nuestros pueblos, de nuestro continente. Eso es lo que se estaba planteando en ese momento. Yo creo que tiene más vigencia que nunca. No estamos planteando en estos momentos revoluciones. Lo que estamos planteando es esta lucha como la vemos nosotros en este momento. Una lucha por la liberación nacional que tiene que ser forzosamente muy amplia. Y si estamos planteando una lucha amplia, si estamos planteando una estrategia de unidad dentro y fuera, dentro de los países allí donde haya condiciones de unidad,
vamos a estar bien claros. Unidad entre los países latinoamericanos y unidad entre los países del tercer mundo en una lucha por su independencia, porque sencillamente esta deuda, esta crisis económica y este sistema impuesto a nuestros países nos han hecho totalmente dependientes, nos han esclavizado más de lo que éramos del rey bobo o de los otros reyes españoles, muchos de los cuales también eran bobos, pero no nos gobernaban tanto como hoy nos gobiernan los yanquis. Y ahí plantea todo el tema de la invasión imperialista, digamos, cómo nos dominan el imperialismo hoy en día. El imperialismo sabe de nosotros las 24 horas del día, cada hora sabe de nosotros. Sí, hablábamos, ¿no?, que Fidel ha sido uno de los expertos en analizar el imperialismo, ¿no? Si claro. Podemos aprender justamente lo que él pensó. Claro, y sigue diciendo, el imperialismo trata de imponernos una cultura, de imponernos una ideología. ¿Y de qué forma? Compara con el rey de España, dice, el rey de España mandaba una carta de vez en cuando y la publicaban en alguna gaceta. Pero esta gente, los imperialistas de hoy, tratan de hablar las 24 horas por radio, por televisión, en el cine. Nos venden miles de películas, de programas y episodios enajenantes. Es increíble la invasión que han hecho hasta del alma del hombre, del cerebro del hombre. Por todos los medios más sofisticados tratan de decirnos qué ropa tenemos que ponernos, con qué cepillo tenemos que lavarnos los dientes, dónde tenemos que pasar las vacaciones, qué cigarro es el que debemos usar, todo. Es una invasión increíble, como la que España no hizo nunca, y una influencia como la que España no tuvo. Entonces, si se trata de una lucha de liberación nacional que requiere la más amplia participación de todos los sectores posibles, estaría en contradicción, a mi juicio, con la estrategia y la táctica correctas en las actuales circunstancias políticas y sociales de nuestros países que nosotros planteáramos al mismo tiempo la lucha por la revolución social. Así que a cada momento corresponde plantear la táctica adecuada. Por eso, cuando por ahí se analizan las situaciones que están pasando hoy, por ejemplo lo que está pasando en Chile o lo que pasó en Ecuador, y se lo plantea como si hubiera verdaderamente un proceso revolucionario, me parece que hay que ser más cuidadosos con un análisis más frío, más objetivo de la cuestión. Plantea siempre Fidel la necesidad de analizar con la cabeza fría los acontecimientos y no creer todos los discursos, por más exacerbados que sean y exaltados que sean, porque no reflejan muchas veces la realidad, y eso puede conducir a plantearse tácticas incorrectas en la lucha. Esta lucha tiene que ser todo lo amplia, o no ganamos esta batalla. O estamos subestimando al imperialismo y a sus fuerzas, o estamos sobreestimando nuestras propias fuerzas. Y yo ni las subestimo ni las sobreestimo, pero estimo en lo que valen si logramos crear un frente muy amplio que no excluiría ninguna capa social, a ningún sector social, no excluiría a nadie. Los que quieran excluirse, que se excluyan a sí mismos, que ellos se excluyan, pero que no los excluyamos nosotros. Este es un momento histórico de una enorme trascendencia, porque ha llegado el momento de las definiciones, y creo que a cada hombre y mujer de este hemisferio, sea de la capa social que sea, y creo que potencialmente puede ser una inmensa mayoría si nosotros somos capaces de llevarles el mensaje, si sabemos usar toda la razón que nos acompaña, debemos darle la posibilidad de estar con su patria o contra su patria, que escoja en este momento de definiciones, que cada cual diga si hay que pagar el tributo al imperio o hay que pagar el tributo a la patria, y estoy hablando de patria en un sentido muy amplio. Eso me parece que es muy importante más en estos momentos, cuando está a punto de asumir un nuevo gobierno, que todavía no tenemos muy claro lo que va a hacer, que ha ganado las elecciones a base de la conformación de un frente muy amplio, pero que estamos todos con las interrogantes acerca de cuál va a ser el camino que va a seguir. Se plantea muy claramente, y con esto voy a terminar, contra el tema del sectarismo. Tenemos una larga experiencia contra el sectarismo, la experiencia de nuestra propia revolución. Cuando la revolución triunfa, nuestro movimiento tenía la inmensa mayoría del pueblo. Ese apoyo que se ganó con la guerra, con el hecho de haber señalado un camino, de haber visto una posibilidad revolucionaria. Nunca tuvimos tendencia hegemónica.
Y había otras organizaciones más pequeñas, con menos fuerza. Nunca se nos ocurrió decir, esta es nuestra victoria, es solo de nosotros, y de esta no tocan ni un pelo, sino que empezamos a llamar, a unir. No solo llamamos a unirse a los comunistas, que ya habían estado luchando con nosotros en las montañas, a la organización surgida de los estudiantes también, que habían tenido incluso ciertas rivalidades con nosotros. No solo a esas organizaciones, que quiero que sepan que nosotros llamamos a todo el mundo, menos a los batistianos, o sea, a los cómplices de la dictadura. Le dimos posibilidad de integrarse a la revolución a todo el mundo. Nosotros no miramos el número de gente que se nos sumaba con ello, sino un principio, y decíamos, el principio es la unidad. Porque si tú no aprecias el principio de la unidad, empiezas por rechazar a otros que quieren participar, por querer ser hegemónico, y termina dividiéndose tu propia organización. Entonces nosotros no mirábamos el valor cuantitativo del principio de la unidad, sino el valor cualitativo. El principio de la unidad fue siempre un elemento fundamental de nuestra política, el antisectarismo, porque tuvimos que luchar contra sectarismos. En primer lugar, el de nosotros mismos, los que estaban en la montaña, guerrilleros con mucho prestigio, la tendencia al sectarismo con relación a los que estaban en el llano, porque habían estado haciendo otras tareas, otro tipo de lucha, por cierto no menos peligrosa, contra el sectarismo de la organización nuestra con los demás. Y así plantea y analiza los distintos tipos de sectarismos que fueron apareciendo. Y después sigue analizando el tema del programa, la necesidad de un programa bien definido acerca de por lo que se lucha. Y después el trabajo de concientización popular. Él plantea cosas muy interesantes acerca de por qué el socialismo sobrevive en Cuba, todo lo que tiene que ver con el tema de la creación de conciencia y de organización popular. Así que bien, no quiero seguirlos aburriendo más. Estamos acá expectantes escuchándote, bueno, y seguir aprendiendo del pensamiento de Fidel, cómo nos puede ir iluminando hoy día. Sí, cosas muy interesantes sobre todo el tema central es el trabajo unitario y el trabajo con el pueblo, con las bases. Unitario en el sentido de la unión. Unitario en el sentido de la unidad, claro, no en el sentido de, no, de esa polémica que yo creo que ya ha quedado superado porque han triunfado los unitarios. Aunque a pesar de que es un país federal, pero yo pienso que las políticas que se llevan adelante son bien unitarias. Todo unido alrededor de la capital federal. Otro tema. Bueno. Así que bueno, es todo muy interesante, había marcado muchas cosas más, pero a mí me parece que con esto ya tenemos bastante para reflexionar sobre lo que está pasando hoy en nuestra América y cuál es la vía que debemos tomar. Bueno, gracias Germán por tu aporte sobre el pensamiento de Fidel. Te queríamos aprovechar porque sabemos de tu investigación sobre él. Y bueno, nos estamos viendo, volvé a Mendoza, llega antes del miércoles. Sí, vamos a hacer lo posible. Bueno. No, creo que esto no termina el viernes. Dale. Así que el fin de semana ya andaré por allá, a no ser que surja alguna invitación interesante. Bueno, nos estamos viendo. Bueno, un abrazo para todos. Chao, gracias, andes bien. Chao, gracias. Seguimos acá en La Mosquitera, en nuestro programa de Desalambrar. Vamos a escuchar un tema musical y seguimos. Que ahora vamos a cantarles cuenta, ¿no?, de cómo era Cuba en el pasado, de cómo aquí todo estaba en las manos de 4 señores y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción, y en eso llegó Fidel. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y
se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, diciendo que los cuatreros, forajidos, bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, jugando a la democracia, y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir, y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Estás escuchando A Desalambrar. Son ilusiones que se hacen aquellos que creen que el neoliberalismo es ya el non plus ultra. Es el ascenso al cielo y a la eternidad del cielo. Para el capitalismo. Son ilusiones que se hacen. Y el mundo nos dará muchas lecciones de lo que va a pasar con todo esto. Sería largo, tema largo de explicar y sería demasiado extenso si nos introducimos en este tema. Pero para ello es eterno. Y hoy se habla de la globalización de la economía. Vamos a ver lo que queda para los países del tercer mundo de esta globalización. Cuando desaparezcan todos los mecanismos de defensa, países del tercer mundo, compitiendo con la tecnología, compitiendo con el inmenso desarrollo de los países capitalistas desarrollados, que ahora tratarán de explotar más que nunca los recursos naturales del tercer mundo. Y la mano de obra barata del tercer mundo para acumular más y más capital. Pero es que ese capitalismo superdesarrollado, como el de Europa, por ejemplo, tiene cada vez más desempleados. Y mientras más se desarrolla, más desempleo. ¿Qué pasará con nuestros países? La globalización de las diferencias, de las injusticias sociales, la globalización de la miseria. Pero este mundo es el que tenemos, con el cual debemos comerciar, intercambiar nuestro producto, en el cual tenemos que sobrevivir. Y por eso debemos adaptarnos a ese mundo y adoptar aquellas medidas que consideramos indispensables adaptar. Con un objetivo muy claro.
No quiere decir que todo lo que estemos haciendo sean cosas que sean resultado únicamente de la nueva situación. Nosotros veníamos haciendo cambios. Incluso la idea de la introducción del capital extranjero era anterior al periodo especial. Habíamos comprendido que no determinadas áreas, determinadas ramas no se podían desarrollar porque no existía ni el capital ni la tecnología para hacerlo, aun cuando porque no disponían de ella los países socialistas. Pero hemos tenido que darle mayor apertura, hemos tenido que hacer lo que pudiéramos llamar una apertura bastante amplia a la inversión extranjera. Eso fue explicado aquí. En las condiciones de la Cuba de hoy, sin capital, sin tecnología, sin mercado, no podríamos desarrollarnos. Y que todas las medidas, cambios y reformas que vamos haciendo en un sentido y en otro tienen el objetivo, como se afirmó en esta conferencia, de salvaguardar la independencia, la revolución, porque la revolución es la fuente de todo, y las conquistas del socialismo, que quiere decir preservar el socialismo o el derecho a seguir construyendo el socialismo cuando las circunstancias lo permitan. Hacemos cambios, pero sin renunciar a la independencia y a la soberanía. Hacemos cambio, pero sin renunciar al verdadero principio del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Que traducido al lenguaje revolucionario es el gobierno de los trabajadores, por los trabajadores y para los trabajadores. No el gobierno de los burgueses, por los burgueses y para los burgueses. No el gobierno de los capitalistas, por los capitalistas y para los capitalistas. No el gobierno de las transnacionales, por las transnacionales y para las transnacionales. No el gobierno del imperialismo, por el imperialismo y para el imperialismo. Escuchábamos un discurso sobre la globalización y el neoliberalismo de Fidel Castro, del año 1994. Hablaba muy claro de lo que se nos vendría, ya se avisoraba en esa Cuba después de la caída del muro de Berlín, y hablaba de esto del liberalismo y del capitalismo y de la globalización, y se preguntaba en esta globalización qué lugar nos cabe a los países pobres, a los países del tercer mundo, ¿no? Él decía, debemos hacer cambios
pero estos cambios tienen siempre que tener el objetivo de salvaguardar la independencia, la revolución, el socialismo y todas sus conquistas. En esto está muy claro. Y pensaba un poco en lo que le ha pasado a Duque, en estas medidas que ha tomado, que ha tenido que echar marcha atrás, justamente porque estas medidas, como las últimas las que vino tomando Macri o las que quiso tomar Bolsonaro y que no se animó, no tienen que ver con los trabajadores, ni con el pueblo, ni con la independencia, ni la soberanía. Son todas medidas que tienen que ver con el imperialismo, con el Fondo Monetario Internacional y que tanto le duelen al pueblo, ¿no? Sí, como las transnacionales que vienen acá en América Latina a buscar los recursos naturales. Ese es su objetivo. No importa, digamos, la política que tenga el país mientras no lo moleste a ellos. Tal cual. O sea, la democracia se tiene que adaptar al imperio y a las transnacionales, que lo que quieren es asegurarse los recursos y nada más, lo demás no interesa, ¿no? Sí, se piensa nada más que ellos en términos de plata y de ganancia, no tiene que ver con la soberanía, no tiene que ver con la independencia del país. Es tan claro, Fidel, con todas estas cosas, si tomáramos el pensamiento de él y bueno, lo que ha pregonado durante tantos años, cómo nos serviría y cómo le serviría a los gobernantes, ¿no? Sí, el concepto de humanidad, de ecología, todo lo demás, eso no interesa, ¿no? Interesa tener todos los recursos, toda la máxima ganancia para el 1% de la población y nada más, lo demás no tiene sentido. Y bueno, justamente como no van en esta dirección de gobiernos para el pueblo, como decía Fidel, por el pueblo, para el pueblo y del pueblo, justamente por eso está pasando lo que pasa en Chile, lo que ha pasado en Colombia, lo que ha pasado en Ecuador. Tiene que ver con esto. Nos decías, Sole, Roy, recién sí, nos leí algo re lindo que habías encontrado y que querías compartirlo con la audiencia. Bueno, lo voy a leer, así lo leo bien. Dice, es de un escritor mexicano y dice lo siguiente. El 25 de noviembre de 2016 partió físicamente el último de los grandes del siglo XX y el primero del siglo XXI, pero no su pensamiento y su legado. Fidel ocupa un lugar único en la historia de América Latina y el Caribe. Fue un creador de ideas de cambio y revolución y de senderos para llevarlas a la práctica, aún en los contextos más adversos y complejos. Fue un constructor al servicio de los pueblos, más allá de lo discursivo, en la práctica concreta, un referente de la auténtica solidaridad fraterna y del internacionalismo que hoy tanto hace falta para salir de la crisis civilizatoria que pueden terminar con el fin de nuestra especie. Por eso, el pensamiento, el ejemplo y el legado de Fidel resultan imprescindibles para liberar las batallas necesarias en defensa de la humanidad. Tal cual. Bueno, estamos conmemorando recordando otro aniversario de la muerte de Fidel Castro Ruz. Y vos, Ricardo, que hiciste la columna, ¿por qué Fidel hoy es tan amado por los cubanos, ¿no? Que muchas veces muchos cubanos nos han dicho, capaz que no somos comunistas, pero sí somos fidelistas, ¿no? Esto que tienen los cubanos tan particular. Sí, el tema yo creo que tiene que ver con la situación de la mayoría del pueblo cubano antes de la revolución y cómo se modificó rotundamente las posibilidades que el pueblo tenía. Cuba antes de la revolución era un estado, era un país con mucho capital estadounidense que se llevaba el azúcar, que se llevaba la producción de Cuba, que la usaban a Cuba como lugar de vacaciones, como prostíbulo. Había una pobreza muy grande, había gente que nunca había conocido un médico. Por ejemplo, el Che Guevara comenta en una oportunidad, estando en la Sierra Maestra, en plena
guerra por la revolución, que se acercó, porque cuando no estaba peleando el Che Guevara, se ponía a atender a la gente de la sierra. Y entonces que la fue a ver una mujer, una anciana, y el Che le pregunta cuál era su problema, qué le dolía, de qué estaba enferma. Y la mujer le contestó que no estaba enferma de nada, que lo que quería ver era un médico, porque nunca había visto uno. En esas condiciones, un pueblo totalmente dejado de lado, donde la mayoría pobre, sin acceso a la salud, sin acceso a la educación, tenían un alto nivel de analfabetismo en el momento de la revolución. Con la revolución cambia rotundamente todo esto. Es más, en 1 año o 2 años de revolución, creo que en el año 60 se declara a Cuba libre de analfabetismo. Fue impresionante. Las brigadas de alfabetizadores que formó con estudiantes secundarios, en su mayoría, que lograron la alfabetización de todo el pueblo, de todo el campo. Todos estos beneficios que trajo hacia el pueblo, y atrás de ese beneficio todo la fundamentación que daba Fidel de las acciones que llevaba a cabo. Los grandes discursos que Fidel, sabemos de que era un orador que cuando se ponía a hablar no paraba más, que eran discursos que duraban varias horas en muchas oportunidades, dirigidos al pueblo y con un lenguaje para que el pueblo lo entienda, para que el analfabeto lo entienda, para que el que no tiene formación académica lo entienda. Entonces, esta formación ideológica, política que logró Fidel, más las acciones y la igualdad que desarrollan en la sociedad cubana, es lo que hace que el pueblo cubano lo quiera a Fidel y que lo ame y lo adore como se demostró ahora en este momento del acompañamiento cuando muere Fidel. Así que yo creo que tiene que ver con eso, con todo lo que lo dignificó al pueblo cubano. Y por eso los cubanos lo amaban de esa forma. Y por eso ciertos sectores de Cuba, que eran los que tenían los privilegios, que eran los que tenían el poder económico, que tenían el beneficio de ser dueños de mucho dinero, esa gente es la que lo odiaba justamente a Fidel. Porque bueno, con Fidel se instala en toda la isla, en todo Cuba, un nivel de igualdad que en Cuba nunca había sido visto. En Cuba tenían los muy poderosos, los muy ricos y los muy pobres. Con Fidel esto se termina. Entonces, bueno, yo creo que esa es la causa por la cual el pueblo cubano lo adora tanto a Fidel. Así es, sin duda la solidaridad fraterna y el internacionalismo tan necesario en este tiempo, ¿no? Y el legado y el ejemplo para seguir de Fidel es súper interesante, ¿no? Esto de que decís que dignificó a su pueblo. En las lecturas que vamos haciendo de lo que cuentan Fidel, y un libro que creo que recomendamos desde el comité, porque ya lo han leído varios del comité y otros lo estamos leyendo, que es el de 100 horas con Fidel, una conversaciones que hace con Ignacio Ramonet, un libro súper interesante. En una parte Fidel dice esto, que él cree en las ideas, cree en la conciencia, en los conocimientos, en la cultura y especialmente en la cultura política. Nosotros nos hemos dedicado muchos años a crear una conciencia y tenemos una gran fe en la educación y la cultura, pero sobre todo en la cultura política. Cómo eso también tiene que ver en parte de cómo Fidel sigue estando presente tanto en los cubanos y en los que lo seguimos, ¿no? Y como él decía que no hay que estar en contra de los pueblos, sino esta cuestión que él practicaba del internacionalismo. Sí, tal cual. Muchas veces hemos hablado en esta mesa con Alfredo, con los compañeros, de esto de que en estas democracias latinoamericanas siempre lo que se educa es consumidores.
y no se educan ciudadanos y sujetos políticos, ¿no? Yo creo que era un poco la clave, es la clave de Cuba, en que la población está educada desde esa arista, por eso todavía se sostienen. Totalmente. En cambio los consumidores, mientras más tienen en el mercado, más terribles somos los consumidores, ¿no? Eso es, vamos a otro nivel de conciencia. Vamos a escuchar un audio que está bueno también. Álvaro García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, habla sobre los revolucionarios y la ética de los revolucionarios, y habla sobre qué hacemos hoy, qué hace él hoy, que está en México, y cuál es el papel de los revolucionarios. Tocan tiempos difíciles, pero para un revolucionario los tiempos difíciles es su aire. De eso vivimos, de los tiempos difíciles. De eso nos alimentamos, de los tiempos difíciles. ¿Acaso no venimos de abajo? ¿Acaso no somos los perseguidos, los torturados, los marginados de los tiempos neoliberales? El siglo de oro, la década de oro del continente no ha sido gratis. Ha sido la lucha de ustedes desde abajo, desde sus sindicatos, desde la universidad, desde los barrios, la que ha dado lugar al ciclo revolucionario. No ha caído del cielo esta primera oleada. Estamos fogueados. Traemos en el cuerpo las huellas y las heridas de las luchas de los años 80 y 90. Y si hoy temporalmente, provisionalmente tenemos que volver a replegarnos a esas luchas de los 80, de los 90, de los 2000, bienvenido. Para eso es un revolucionario. Para asumir esa experiencia, para retomar lo que hicimos antes. Luchar, vencer, caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Para eso estamos. Con mucha tristeza, ¿no?, escuchamos esto que decía Álvaro García Linera. Para eso estamos los revolucionarios, para pararnos, vencer, caernos y volvernos a parar y volver a vencer. Bueno, así es. Bueno, también Fidel en este libro, cuando habla con Ramonet, dice otro mundo es posible, en algo que van construyendo, que una frase que construyen ahí, dice, pero cuando otro mundo es posible tenemos que volvernos a decir otro mundo es posible, y cuando eso suceda, volvernos a decir, nunca dejarnos de proponernos eso. Y ya terminando con este programa y con Fidel, ¿no?, que estuvo presente acá durante todo el momento, vamos a saludar a todos los que nos siguieron por las redes, especialmente a Lita, que nos mandó un mensaje diciéndonos que es muy interesante y muy emocionante el programa del día de hoy. El lenguaje revolucionario realmente es para los trabajadores, que bien nos hace escuchar a Fidel. Así es, Lita, nos hace muy bien escuchar a Fidel. También nos saludaban por las redes Luis Martínez, que nos está escuchando. Bueno, nos vamos con este mensaje, caminamos, nos vencen, nos volvemos a parar, nos caemos, nos volvemos a parar y seguimos caminando. Exactamente. Para conformar la patria grande. Entonces nos despedimos hasta el miércoles que viene en otra edición de A Desalambrar.
Hay un hombre que sueña la luz, la belleza, y se quita la piel disparando en un verso. Palpita el corazón de un yate en la tormenta. La orilla es redención, la patria el universo. Hay un hombre que lanza en su fe la certeza y rescata las velas del viento que azota. Proyecta la razón directo a las estrellas. Pone cura al dolor, repara el alma rota. Hubo girones y molinos y salió el sol tras el diluvio. Amanecieron horizontes, naufragaron viejos muros. Hubo profetas y traidores, Martí latiendo en el bolsillo. Hubo mambises y quicotes, limpia alegría de los ríos. Y aquel hombre soñaba todavía, vigilante absuelto por la historia.